Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, agradeciendo de su sintonía y hoy acompañada de un invitado que nos ha acompañado en otros programas, siempre debatiendo temas de actualidad como nos caracteriza. Y hoy pues lo hemos invitado nuevamente para que conversemos de un tema que está siendo debatido constantemente en los últimos años en los medios de comunicación, en la vida social del país, porque es ya una realidad de que están pasando proyectos en construcción que no se construyen, proyectos que se construyen y que no terminan siendo lo que ofrecieron, en fin, un sinnúmero de incidencias que se han estado dando en los últimos años y que ha sido un gran dolor de cabeza de personas que se han sentido estafadas y que no saben cómo enfrentar esas situaciones. El licenciado que nos acompaña en el día de hoy, como he dicho, un profesional del derecho, en pleno ejercicio de su profesión, litigante, en el ejercicio del área civil, comercial, laboral y penal. ¿Y quién mejor que él para compartir con nosotros este gran tema que invade a muchos hogares y que es motivo de preocupación a nivel nacional, como lo es la estafa inmobiliaria? Con nosotros el licenciado Luis Quesada Padua. Muchas gracias, Marilena. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente y siempre aceptar nuestra invitación de poder compartir las experiencias que tenemos en el ejercicio que tenemos pues el día a día y que enfrentamos tantos casos, y que la verdad es que sería egoísta de parte nuestra no compartir con nuestra audiencia todas esas cosas que vemos a día, como lo es la estafa inmobiliaria. Y que últimamente se han incrementado exponencialmente en toda la región. Sí. En la región este y en el país. En el país. Recuérdate que del 2020, después de la pandemia, ¿verdad? Ya hubo como esa conciencia del ser humano, de vivir más la vida, de buscar una segunda residencia, de invertir en otros países, y muchas personas se desviaron del propósito de que, si bien es una excelente intención de invertir y de hacer una inversión segura para que se multiplique, para tú ganar una plusvalía, para tú tener una rentabilidad, muchas personas dentro de esa emoción obviaban lo más sencillo, que es tú agotar una debida diligencia y corroborar que a quien tú le estás entregando esos ahorros o esa parte económica de tu vida sea lo más correcto posible, ¿verdad? Exacto, es decir, vamos a ver. Muchas veces con el afán de querer hacerlo rápido, de la emoción que trae la adquisición. O de un buen vendedor que te dé seguridad y te diga, no, pero una persona él me está diciendo lo que es, me está presentando. Que te va envolviendo poco a poco, te va llevando a su terreno. Que están preparados para eso, dicho sea de paso, ¿eh? Bueno, sí, vamos a decirlo así. Y que te dicen, no, esto es un proyecto que tiene todas las de la ley, tiene su título, tiene sus permisos, y que en tan poco tiempo, vamos a suponer 2 o 3 años, ya vamos a tener el proyecto terminado. Pero muchas veces la gente, y también con la intención de no asesorarse, de no buscar esa asesoría profesional, y vamos a decirlo en el término llano, quizás de ahorrarse lo que cuesta una correcta debida diligencia, prefieren mejor evitarse o saltarse de ese paso y irse directamente a la adquisición del inmueble. Y es que las personas desconocen que hay pasos que, aunque haya que acudir a un asesor legal, que es lo que mucha gente quiere evitar, y que creen que la figura del intermediario o del broker o del agente inmobiliario suple a ese asesor legal, que son dos figuras completamente distintas. Distintas, es correcto. Porque el inmobiliario, el agente inmobiliario, va a querer venderte el inmueble, evidentemente tiene un conflicto de interés. Desde el mismo momento que está ganando una comisión,
tiene un conflicto de interés y no necesariamente te va a decir todas las bondades, pero no necesariamente algunas cositas que no estén lo suficientemente claras. No, y casi siempre hay una omisión de informaciones importantes que quizá la persona no la valida ahora en el momento, Exacto. pero después más adelante, cuando está ya viviendo la experiencia, es que se da cuenta que debió haber hecho una investigación previa antes de adquirir el inmueble. Correcto, entonces ahí se pone la mano en la cabeza, ahí qué vamos a hacer y qué se puede hacer, y luego entonces vienen al asesor legal, que si lo hubieran hecho previamente, tal vez no estuvieran poniéndose la mano en la cabeza. Yeah. Vamos a hacer una primera pausa, Luis, y al continuar, al regresar, pues vamos a entrar a ver de qué manera nosotros podemos identificar una estafa inmobiliaria, en qué casos y qué debida diligencia debe de agotarse. Al regresar. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes y recibir de ustedes recomendaciones de temas que quieran que tratemos en este su programa. Hoy acompañada del licenciado Luis Quesada Padua, conversando, ¿verdad?, sobre esas situaciones e incidencias que se dan y que muchas personas hoy en día están llamando estafas inmobiliarias, y que al final de este programa lo que queremos demostrar es cuándo se puede hablar de estafa inmobiliaria y cómo se puede enfrentar, pero también saber identificar que no necesariamente estamos frente a una estafa inmobiliaria, sino frente a un contrato de índole civil que tiene otras consecuencias jurídicas que no necesariamente es la vía penal. Se puede dar un incumplimiento contractual también, correcto, que es netamente civil y no de índole penal. Exacto, entonces ahí vamos, el contrato. Lo primero que hace un agente inmobiliario es cogerte un depósito, un inicial, amarrarte la famosa reserva. Aunque sea, cónchole, con 5,000 pesos, venga, porque si no la unidad se va a vender, ¿verdad? Y ya te amarró siempre hay varios compradores, ese es el cliché exactamente de los vendedores. De nuevo, respetando obviamente a ese profesional que se dedica a ese oficio, pero obviamente siempre recordar que él se está dedicando a hacer una venta, a cerrar una venta. Y como todo vendedor, te va a presentar todo lo bueno que tiene el proyecto y todos los beneficios que tú vas a tener adquiriendo esa propiedad. Pero, ¿qué es lo primero que debe de hacer ese
Lo primero que la persona debe de verificar o validar es el tema de solicitar una certificación de estado jurídico para validar que el inmueble sea de la persona que está vendiendo ese proyecto. Claro, eso es esencial. Eso es esencial, y en adición a ello determinar si ese inmueble tiene alguna carga o gravamen, es decir, una hipoteca o alguna otra situación, una litis, que le impida ser debidamente traspasado más adelante. Exacto. Imagínense entonces que ustedes le presenten un contrato, un borrador de contrato, donde tú estás diciendo quien me está vendiendo o quien está ostentando la calidad de propietario es María SRL. Y cuando tú te vas al título, no está nombre de María SRL, sino que está el nombre de Juancito, por ejemplo. De Juancito SRL. Y tú le dices al agente inmobiliario o a ese ya representante del proyecto, pero ¿qué está pasando aquí? No, mira, nosotros tenemos un contrato de promesa, de compra-venta, donde también nosotros tenemos unos pagos y donde nosotros se supone que vamos a estar cumpliendo a cabalidad a medida que se vaya desarrollando el proyecto. Ahí ya hay una alarma. ¿Hay una alarma? ¿Sí o no? Claro que sí, porque ya ahí tú te das cuenta que el inmueble todavía no pertenece a la persona que está desarrollando y vendiendo. Que no ha sido ni siquiera saldado. Porque todavía tiene una deuda que mañana... Del precio de compra-venta. Que mañana si deja de pagar esa deuda... Exactamente. La persona que le vendió en ese momento a ese posible desarrollador puede hacer todas las negociaciones necesarias para poder reivindicarse ese proyecto. Correcto. O ese inmueble. Exactamente. Entonces ya eso es una alarma, lamentablemente, que usted tiene que asegurarse entonces, ok, puede que sí, que muchos proyectos empiezan de esa manera, pero a la vez que en esos casos, que es más común de lo que uno se imagina, ¿qué uno tiene que hacer? Bueno, vamos a investigar quién es el constructor o la empresa constructora, la seriedad de esa empresa, su trayectoria, y o cuando tú te enfrentas a que tú estás investigando y tú no encuentras qué proyecto fue que hizo esa persona, que es su primera experiencia construyendo, o sea que está improvisando, o sea que no tiene ningún background sobre otros proyectos que haya construido, entonces de nuevo vuelve otra alerta. Otra alerta que no se puede. O sea, de verdad, habiendo otro abanico de opciones, usted quiere y se centra se enfrasca en ese proyecto en particular. Obviamente uno como abogado se lo dice, o sea, yo no conozco ese desarrollador, no conozco ese constructor, hemos indagado, no hemos visto ninguna trayectoria que nos pueda dar luz. Pregúntele usted a ver si, no, que construyó en la capital un proyectico hace como 10 años, pero entonces él es de Santiago y en Santiago él hizo algo como pequeño con sociedad de no sé qué. Entonces tú dices, bueno, pues entonces es la primera vez que está construyendo en el este. Oye, entonces tú tienes que ya saber que tú te vas a arriesgar a adquirir un proyecto donde tú vas ya a comprometerte a un plan de pago y que tú no sabes si ese señor va a cumplir a su vez. Si mañana va a cumplir o no va a cumplir con esa obligación que está adquiriendo la persona. Ese es un escenario. Segundo escenario, está bien, está a nombre, pero tiene un financiamiento con un banco o tiene el privilegio del vendedor no pagado, que puede suceder también. Puede darse el caso, ¿verdad que sí? De que mañana puede ese vendedor o ese comprador, ese vendedor en este caso, adquirir o hacer las diligencias necesarias para reivindicarse el inmueble. Exacto. Si no le terminan de pagar. ¿Qué yo pediría? Mira, yo necesito una certificación de ese propietario que indique, notarizada, que se encuentra el comprador se encuentra al día en el pago de la fórmula o la modalidad de pago convenida y que no ha habido ningún atraso. Aunque ya eso también medio ayuda a darle esa oportunidad y a desmontar esa presunción de que quizás sea una estafa y no algo serio. Exacto. Pero es lo que yo digo, que en principio, desde el mismo momento en que tú haces esa debida diligencia y te das cuenta que la propiedad, el inmueble donde se va a levantar ese proyecto ya no está a nombre, sino todavía del propietario, que hay un plan de pago y demás, tú no puedes alegar ignorancia. ¿Hasta qué punto se puede establecer que a ti te están estafando cuando se supone que eso es hay un registro público donde tú puedes inclusive de manera personal hacer esas investigaciones porque está ahí?
Claro, eso es acceso público y cada quien puede hacer las indagaciones que estime del lugar. Exacto. Y obviamente si lo hacen con un profesional que tiene ya la experiencia y la expertise, puede hacerlo de manera mucho más esporádica y rápida. Exacto. Entonces ese contrato también pasa mucho que no se detienen a estudiarlo. Creen que es como un contrato como con los bancos, que tú es un contrato de adhesión, vamos a firmarlo porque aquí no hay negociación. Que ya los bancos se sabe que tú puedes negociar con ellos algunas cláusulas de diferente índole, porque ya la jurisprudencia y la misma doctrina ha establecido que no puede tampoco imponerse condiciones que pueden ser negociadas. Leoninas. Entonces mucha gente por desconocimiento no leen, solamente se dedican a ver la descripción del inmueble, que sea lo que tú quieres, y la parte donde están los pagos. Y el pago y el precio. Después de ahí no saben más nada. Señores, pero ni la fecha de entrega. Y si esa persona a mí no me entrega en la fecha que digo que me entrega, no es normal poner una penalidad. ¿Verdad que sí? Hay mucha omisión en esa parte. Pero eso es el común denominador. Eso es increíble, que nadie se preocupa a cuestionar. Pero ven acá, ese proyecto me está diciendo que me va a entregar en el 2028. Y si viene el 2028, es más, si viene el 2027 y ahí no se ha puesto un blog, ¿qué va a pasar con mi inversión, con los pagos que yo le he venido haciendo? Ahí mismo pierde legalmente. ¿Entiende? Entonces, hay que detenerse a estudiar el contrato, a negociar el contrato, a poner penalidades. Y la experiencia ya nos ha dicho que inclusive algunos pagos estén condicionados al avance de la obra. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. El avance de la obra, porque es que si usted sabe que usted ya va a pagar en 12 cuotas, y que después de esas 12 cuotas en 6 meses te tienen que entregar y tú estás viendo que en la sexta cuota ahí no hay nada. Tú tienes que por lo menos exigir en el contrato antes de firmarlo, ven, yo quiero que los pagos vayan a medida que se vaya avanzando la obra. Que ahí también pudiera aplicar la máxima esta, non ad impleti contratus. Exacto. O sea, yo no cumplo mi obligación hasta tanto tú no cumplas la tuya. Correcto. Que es la de ejecutar el avance de la obra para poder cumplir con el programa establecido ya por tu parte. Es así. Que muchas veces también la gente se pierde en esa parte y dice, pero en el 2028 todavía queda mucho. Sí, eso está lejos, no te Eso está lejos, pero cuando viene a ver ya eso es... Entonces te amarran porque te dicen, no, tranquila. Señores, hay proyectos que te están dejando contra entrega hasta el 60%. Entonces, no, pero es un 40% que yo voy a adelantar y yo ya el 60% lo pago contra la entrega de la llave. Ay, si no te entregan nunca esa llave, tú perdiste un 40%. ¿Y quién te rezarse y salir a buscar ese dinero cuando ya se supone que lo que hizo esa persona fue invertirlo en movimiento de tierra, en permisología, en la logística que conlleva iniciar un proyecto? Son muchas cosas. Varias. Vamos a hacer otra pequeña pausa, Luis, y al regresar, esa debida diligencia de la que ya hemos mencionado, ¿qué otras debidas diligencias deben de percatarse los adquirientes para evitar una estafa inmobiliaria? Al regresar. Escuchar, dialogar y estar presente donde la gente nos necesita es parte esencial de nuestro compromiso con la provincia La Altagracia. Con esa visión, el senador Dr. Rafael Barón Duluc, Cholitín, continúa recorriendo nuestras comunidades, sosteniendo encuentros directos con dirigentes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos, líderes sociales y ciudadanos. Durante los últimos días, esta agenda de cercanía llegó a sectores y comunidades como La Caoba, La Ceiba, Anamuya y Santa Clara, creando espacios abiertos para conocer, de primera mano, sus principales inquietudes, necesidades y propuestas. En cada encuentro, los comunitarios tuvieron la oportunidad de expresar las situaciones que afectan sus sectores y plantear iniciativas orientadas a mejorar su calidad de vida. En La Caoba, además del diálogo con los dirigentes comunitarios, se dio seguimiento a los trabajos que se desarrollan en el centro comunal, incluyendo la verja perimetral y la cancha.
En Anamuya, el senador compartió con presidentes de juntas de vecinos y líderes del sector, escuchando sus prioridades y reafirmando la importancia de trabajar de manera coordinada en la búsqueda de soluciones. Tenemos hoy aquí al senador, que cuando fue alcalde, fue el que más hizo, y en eso estamos de acuerdo todos. Denme un aplauso. La agenda de encuentros también llegó hasta La Ceiba, donde el senador sostuvo un importante intercambio con dirigentes comunitarios y representantes de diferentes sectores de la zona. Durante la reunión fueron escuchados sus planteamientos, inquietudes y sugerencias en torno al proyecto de regularización y ordenamiento territorial, un tema de especial importancia por el impacto que puede representar para las comunidades y para el futuro desarrollo de esta zona de la provincia. Mientras que en Santa Clara, junto a comunitarios de Santa Clara y Matachalupe, se vivió un encuentro marcado por el diálogo, la cercanía y el afecto sincero de su gente. Cholitín ha sido una voz firme en el Congreso, en el Senado. Todos los días está clamando y reclamando por la provincia de Altagracia. Cada visita tiene un mismo propósito: escuchar para actuar, acompañar para gestionar y mantener abiertas las puertas del diálogo. Porque representar a una provincia también significa recorrerla, conocer sus realidades y trabajar junto a su gente. Dr. Rafael Barón Duluc, Cholitín, senador de la provincia La Altagracia. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy con el licenciado Luis Quesada Padua, donde estamos dialogando sobre la estafa inmobiliaria. Y antes de la pausa, Luis, conversábamos sobre esa importancia de hacer una buena revisión del contrato, que muchas personas no lo revisan, no lo leen, después entonces se lamentan que debieron, que por qué no se puso esto, creyendo que estaba. No asuman, no se puede asumir nada. Y otros, por no buscarse una asesoría legal, o otros con ChatGPT creen que le va a resolver la vida y que le va a decir, le va a detectar los problemas que pudiera tener ese contrato. Sí, porque ChatGPT se ha convertido en el enemigo número uno de los abogados. Bueno, vamos. Y es un arma de doble filo, porque si bien es cierto que brinda información, sí, pero la va a brindar a aquel que le sabe introducir la información que necesita o el caso que está teniendo. Pero si usted no sabe preguntarle, es posible que ChatGPT no le conteste. Te diga lo que entiende ya de lo que se le ha suministrado. Exacto. En la base de datos. O no esté con la realidad de la legislación dominicana o la legislación aplicable. ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿qué otra debida diligencia debe de también cerciorarse ese comprador? Mira, no solo debe de cerciorarse de esos puntos de que ya habíamos hablado, tanto de los contratos como de la certificación, sino también de los permisos de construcción. Porque una cosa es que el desarrollador tenga el inmueble, sea el propietario del inmueble. Claro. Pero otra cosa es que las instituciones gubernamentales que están llamadas a brindar esas autorizaciones, sí, se les hayan otorgado. Permita eso, claro. Puede ser que el inmueble se encuentre en un área que no está propensa a erigirse un edificio de 5 o 6 pisos, por ejemplo. O de la cantidad de habitaciones que le están vendiendo al comprador, y eso ya es una alerta, porque mañana esa persona o ese desarrollador va a quedar mal. Y también, si esa permisología no está debidamente ejecutada, te impide tener lo que es la titulación bajo el régimen de condominio. O sea, no puedes tener tu título. Por eso muchos proyectos entregan la unidad, pero no tienen a mano el título, y entonces a veces tienen que esperar hasta años para conseguir ese certificado de título, porque tienen problemas con las instituciones, porque no cumplieron con las diferentes normativas que rige cada institución a la hora de tú presentar un proyecto inmobiliario. Lo cual ocasiona un problema, porque lamentablemente lo que te da la propiedad de ese inmueble, sí, es tu certificado de título. Exacto. Tú puedes
haber pagado lo que sea y tener la posesión y el usufructo de ese inmueble. Pero Y si tú no tienes certificado de título, no tienes tú no nada. tienes nada, ¿entiendes? Entonces, esa debida diligencia de también solicitar cuál es el estatus de la permisología. No, porque el proyecto ahora está en preventa, recién estamos empezando, los planos arquitectónicos no están todavía definidos o no son los definitivos. Alerta. Claro que sí. Alerta. Porque incluso mañana te pueden cambiar hasta el esquema del desarrollo de la obra. Te pueden decir, no, porque aquí van 5 edificios de tal forma con una piscina en el medio. Pero mañana pueden decir, si esos planos arquitectónicos tú no lo tienes a la vista, pueden decir que los 5 edificios cambiaron de la forma y que ya la piscina que iba aquí ya no va. Ya no va ahí. Si no va a otra cosa. Y tú cogiendo un balcón o un apartamento con vista a la Pensando que tú piscina. tienes una piscina ahí. ¿Entiendes? Entonces también si tú no pones en ese contrato la descripción del inmueble que tú estás comprando, que es precisamente hasta los parqueos, el problema está con los parqueos, que resulta que no, que te ofrecí 2 parqueos, pero que nada más salió uno. Que nada más salió ¿Tú te uno. imaginas? Que ahora también la otra moda es que te venden parqueos adicionales. Exacto, que también es otro costo para sacarte más dinero. Exactamente. Entonces, eso de tú asegurarte cuál es la descripción exacta de ese proyecto, cuáles son sus amenidades, sus áreas sociales, sus áreas comunes, recreativas, es también preponderante, porque mañana tú crees que tú estás mirando la piscina y resultó que después te pusieron a mirar para otra cosa, o hasta el sol. Yo soy una que me fijo siempre dónde muere y dónde nace el sol, claro, pues, porque tú no quieres una propiedad que te esté dando el sol constantemente. No, en esta época hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta. Entonces también hasta eso uno examina a la hora de tú comprar una propiedad y que mañana te digan, no, la propiedad es suya, resulta que ahora va a estar de este lado porque nosotros hicimos este cambio. Entonces, eso también forma parte de ciertas cosas que se dan, pero al día a día, y que uno tiene que tener cuidado. Que tiene que tener mucha cuenta con eso. ¿Qué otra cosa? Las calidades. Las memorias de calidades. Es correcto. Te venden un apartamento, una villa, 300, 400 mil dólares. Te dicen, no, memoria de calidades, de óptima, ¿cómo se llama? Materiales óptimos, o te ponen con la mejor terminación. La mejor terminación, o tipo Italia, española, pero no te dan a ciencia cierta qué tipo de puertas, de ventanas te van a poner, y resulta que las calidades que tú estabas creyendo que iba a tener ese apartamento porque tú estás pagando X cantidad que para ti es importante, no reúne esas expectativas que tú tenías. Te ponen la primera puerta que le llega, porque resulta ser que la puerta de importación que tenían al final no llegó, o no le aprobaron esa importación y salía más cara, y así sucesivamente. Entonces, y va pasando frecuentemente con cada uno de los detalles de terminación, que también se están dando muchos casos de vicios de construcción. Exacto. Producto de esos materiales que utilizan. En estos últimos años que ha habido una estampida con los materiales de construcción que han subido, que tampoco se prevían en los contratos esa cláusula de posibilidad de que si suben los materiales el precio pudiera variar, y usted ya lo sabe. Bueno, está ahí, te advertimos, yo asumo un 5%, pero si sube más de un 5% lo asume el comprador. Pero hay otros que también se sienten estafados porque de momento te dicen, mira, tu apartamento que estaba en 55 mil dólares ahora te cuesta 75, aparte que lo están entregando tarde, te aumentan el precio porque aquello que lo otro. El contrato lo dice, no lo dice. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo interpretarlo? ¿Es o no es una estafa? Es una estafa clara, porque al final el contrato fue pactado en un precio determinado, y no te establece una cláusula que diga que si mañana los materiales suben $10, esa proporción la van a asumir en X cantidad porcentual. Exacto. No te lo establece. Si no lo dice. Al final, al no establecerlo, es una interrogante que debe hacerte pensar si es correcto o no ese aumento. Ese aumento. En perjuicio tuyo. Muchas veces tú cuadraste que el inmueble te costaba $100,000, por ponerte un ejemplo, y mañana cuando aumentan los materiales,
que hay que pagar la diferencia, $30,000. Sí. Pero no hay un presupuesto. No hay una base ni nada no que te indique que si real y efectivamente ese inmueble tiene ese costo. Exacto. O ese aumento. Exactamente. Entonces te lo presentan de esa manera. Si el contrato no lo dice, no te pueden obligar a asumir ningún tipo de aumento. No, pues entonces mire, si usted no me lo puede pagar, devuélvame. Yo le devuelvo ese dinero. Mentira. Lo que usted quiere ganarse es la plusvalía. Porque evidentemente ese apartamento ya no vale lo que usted me compró. Lo que yo pagué en preventa. Cuando ahí no había, ahí lo que había en Monte Culebra, como dicen. Ni siquiera de ahí llevado. Así no. Si tú me tienes que devolver el dinero, porque yo no voy a asumir, yo tengo que ganarme la plusvalía, porque yo tuve ese dinero frisado ahí en una construcción por años. Es una inversión que yo también, exacto, yo también tengo que tener una rentabilidad, un retorno. Entonces lo que pasa es que muchas personas lo desconocen, lo envuelven, se dejan manipular, no saben cómo enfrentar esas situaciones, pero son muchos los casos que se están dando ahora mismo con esa situación del aumento de los materiales, donde hay contratos que sí lo establecen, pero hay otros que no, y el que lo establece entonces también discrecionalmente te ponen un aumento que no te lo justifican que no lo tampoco. Justifica, que ese es el mayor problema. Obviamente. Exactamente. La falta de justificación solamente se agarra de que los materiales han aumentado, pero no te dicen tampoco. Pero ¿qué materiales? Si la obra gris tenía mucho tiempo construida, que a veces lo que más dura son las terminaciones. El aumento fue de los materiales de la obra gris, que ya eso fue lo primero que se levantó y que en ese momento no sufrieron un aumento significativo, o es de las terminaciones, pero ¿cuáles de las terminaciones? No te especifican, entonces ahí comienzan los problemas. Exactamente, eso es así. Vamos a hacer otra pequeña pausa, Luis, y al regresar entonces, ¿qué otras incidencias se están dando muy comúnmente? ¿Y cuáles son las que se pueden considerar estafas inmobiliarias y cuáles no? Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TVWay Digital. Estamos hoy tratando con Luis Quesada lo que es la estafa inmobiliaria y cómo identificar cuando se trata de una estafa inmobiliaria. Y esa es una línea muy fina, Luis, desde mi punto de vista, y lo hemos vivido,
de que muchas personas quieren sacar ventaja y beneficio o creen que por la vía penal van a ejercer mayor presión. Y el Ministerio Público, que muchas veces, y está para eso, para asistir a la ciudadanía, a esa persona que se ha sentido burlada de una parte y donde precisamente ha visto pérdidas económicas, lo apoya y a veces formulan acusaciones, pero no se detienen a estudiar el caso en su justa dimensión, de una manera clara y precisa de los hechos, para identificar si de verdad se trata de una estafa. Y porque al final, si tú haces la debida diligencia, o aún no habiéndola hecho, cuando te tocas con el expediente o con el caso, estudias el caso y te das cuenta que al final había un contrato que no te decía que el inmueble estaba libre de carga y gravamen. Dime. No, ahí no hay estafa. Exacto. Porque no te ha dicho que está libre. Te está previendo ya. Ya te está dando una señal. Que va a ser resuelta en el camino, en el interín de la... Exacto. O que te entregará libre de carga y gravamen cuando te entregue el inmueble. O sea, te está diciendo. O asimismo que ponen una cláusula que el derecho de propiedad lo justifica a través de un contrato de promesa de compraventa. Te está diciendo, yo no he pagado esa tierra, yo estoy levantando ese proyecto de esta manera, sabiendo que eso es una señal de que tú estás pagando ese precio con las preventas, que correcto. Es una práctica muy común, más común de lo que uno se imagina. Es correcto. No solamente pagan el precio de compraventa, sino empiezan a la obra con esas preventas. Y también está la figura del fideicomiso, que muchas personas entienden que porque hay un fideicomiso con una fiduciaria de cierta credibilidad, tú sabes, que se supone que da estabilidad a la transacción, las personas se olvidan de hacer esa debida diligencia, confiando en que esa fiduciaria... En que la fiduciaria ha hecho todo el trabajo. Sí, previo. que ha blindado ya la transacción, ¿no? Pues yo estoy con la fiduciaria tal y eso ya es... Y más si la fiduciaria es de renombre también. Correcto. Que muchas veces le da esa sensación a las personas que adquieren de que el inmueble está debidamente saneado, que no hay ningún tipo de inconveniente. Exacto. En el mismo. Entonces, si al final tú tienes ese contrato que te está dando señales, que te está diciendo inclusive la tierra está a nombre de ese desarrollador y por circunstancias X no logra hacer ese desarrollo, ¿qué acciones tú tienes frente a ese desarrollador o esa constructora para tú demandarle o exigirle la devolución de la suma más daño y perjuicio, o tú entender que tú te puedes ir por la vía penal para que sea también condenado penalmente? Mira, cada acción, tanto la civil como la penal, tienen sus características para uno poder determinar eso. Al final esa evaluación la hace el abogado con los documentos que le exportan las partes, sí. Pero la mayoría de las transacciones en el ámbito inmobiliario son por la vía civil. Uh-huh. Son por la vía civil porque mayormente es un incumplimiento contractual que hay de la otra parte, que no cumplió con la entrega, que no entregó el inmueble libre de carga y gravamen, que había una situación determinada, sí. Que son situaciones que dan un incumplimiento contractual que es netamente civil y no un asunto de índole penal como se le está dando a la mayoría de las porque la estafa como tal, ahora con el nuevo Código Penal, que lo prevé creo en el artículo 237, define claramente cuándo se tipifica el delito de estafa. Lo primero que dice es cuando hay una falsa calidad. Que muchas veces no la hay. Falsa calidad, ¿qué es? Que te diga que es propietario y no lo es. Y no lo es porque tú no hayas agotado la debida diligencia. Porque si te estás poniendo a firmar un contrato, volvemos y repetimos, tú tienes un registro público que tú con la designación catastral puedes ir a sala de consulta y verificar si es verdad que es tan sencillo como pedirle copia del título. No hay que ir tal vez a la sala de consulta, es lo correcto, es lo idóneo, pero tú puedes pedirle copia del título y te lo va a entregar.
no te lo debe de entregar, porque se supone que si no está a nombre de él, te lo va a decir inmediatamente. Pues mire, en mi contrato, por favor, ponga aquí que su derecho de propiedad aún está en proceso porque está a nombre de fulano de tal y yo necesito una copia de ese contrato para yo saber, como estuvimos explicando anteriormente. Y validar que el contrato sea también, es que esa promesa que tiene sea totalmente válida también. Entonces, maniobras fraudulentas es otra de los elementos constitutivos del delito de la estafa. ¿Qué sería una maniobra fraudulenta? Bueno, que el desarrollador te diga a ti que ese inmueble está libre de cargas y gravámenes cuando la realidad sea que el inmueble tiene 2 o 3 hipotecas, por ejemplo. Exacto. Que él haya adquirido dinero con ese inmueble para fin de poder ejecutar la obra, hipotecándolo y no informándole dicha situación al comprador. Como la palabra lo dice, es una forma de maniobrar para quitarte a ti capital y hacer de ese capital todo menos lo que se supone que tú ibas a hacer con ese capital. Entonces, al final, si tú no tienes esa falsa calidad y si tú no has empleado maniobras fraudulentas, porque tú puedes demostrar que esos fondos tú los utilizaste para iniciar una permisología, fueron destinados al proyecto, fueron destinados a pagar el precio del suelo, fueron destinados a pagar el movimiento de tierra, o sea, lo que es. ¿Hasta qué punto tú puedes hacer la división de los terrenos propiamente? Exactamente, una topografía, trabajo de mensura, o sea, y que por razones X el proyecto no se logra materializar. Tiene una acción penal en contra de ese desarrollo, de esa constructora o de ese desarrollador, o no la tiene. De nuevo, va a depender de las circunstancias que se han dado, que impidieron que se hiciera ese desarrollo y en qué momento se detectó. Porque si obviamente pasaron años, 4 o 5 años, y de repente te dicen no, pero también tú dejaste pasar 4 o 5 años, sabiendo que ahí no había nada. Dejaste dormir mucho. Exacto, o sea, como tú te pones a pagar un dinero sin darte cuenta que ahí no hay movimiento de tierra, que ahí no hay ningún avance y que tampoco el título está a nombre de la persona. Entonces, esa es una de las señales que hay que tener en cuenta a la hora de tú identificar. Lo normal es que ante un contrato civil, la mayoría de los jueces de instrucción, cuando examinan las acusaciones del Ministerio Público, ¿qué determinan? Que eso es una situación de índole civil. Exacto. Y que no son competencias del juzgado de la instrucción, sino de la Cámara Civil. Y lo dirige a que la competencia de ese tipo de situaciones es la Cámara Civil y Comercial. Del juzgado de primera instancia, del lugar donde correspondiente donde se encuentra el inmueble. Exacto, exactamente. Porque muchas personas, vuelvo y reitero, se obsesionan con la parte penal creyendo que va a ser una salida más efectiva, más rápida. Mentira, al final es el mismo tiempo y cuidado más, porque el Ministerio Público tiene mucho trabajo y se toma mucho tiempo examinando los casos y preparando la acusación. El expediente. Pero también hay que ver los precedentes, porque si al final tú no haces nada invirtiendo ese tiempo en una querella penal, cuando tú sabes que el juez al final te lo va a revocar y te la va a mandar a la jurisdicción civil. Cuando viene a ver con la jurisdicción civil, tú por incumplimiento contractual demanda la resolución del contrato, la devolución de las sumas avanzadas, más daño y perjuicio y tú... Tienes una vía más rápida y expedita. Exacto. Al final tú quieres ver preso a esa persona, pero vuelvo y reitero, lo puedes ver preso, pero ha incurrido en los elementos constitutivos de la estafa. Es una línea muy delgada que es difícil probarla. Ahora, ¿qué es una estafa? Esas, ¿cómo se llama? Estafas piramidales que están prometiendo un retorno, que están prometiendo un beneficio y que lo que quieren es sacarte capital para tú, al final eso es una estafa. Es una estafa tú abrir un proyecto de solares o de villas y empezar a construir, abrir una calle, empezar a hacer la infraestructura, el urbanismo, y por una situación hasta a veces incontrolable, vuelvo y reitero, hasta de una permisología, hasta de un financiamiento que te negaron, puede ser,
que tú estabas contando con un financiamiento para tú poder echar adelante ese proyecto y tú no conseguirlo. Que por X razón no te lo otorgan. Exactamente. Y esa persona tener la disponibilidad de decir, no, yo voy a devolver el dinero. No se puede dar el proyecto. Y venir otro a decir que no quiere el dinero, lo quiere ver preso. ¿Pero por qué? Si te está diciendo que te está en disposición de devolverte el dinero. Porque lamentablemente no se pudo dar el proyecto. Y te lo puede demostrar. Mira, no me dieron el financiamiento, no llegué al punto de equilibrio, no se dan las circunstancias para yo poder continuar este proyecto, aquí está el dinero. Que esas circunstancias se pueden presentar y hacer que el proyecto no más común de lo que uno se imagina. Y de nuevo, vuelvo y reitero, tú no haber cumplido tal vez tu parte de asesorarte, de hacer la debida diligencia y de ver esas señales que desde un inicio uno la detecta como abogado. Por más menos experiencia que un abogado tenga, hay cosas que se detectan. Hay cosas que son de fácil detección. Exacto. Entonces, eso es lo que queremos dejar en el ánimo en el día de hoy con nuestro programa, Luis, para que sepan identificar. O sea, usted también tiene que decir, cónchole, pero ¿cómo yo cometí ese error? Una mea culpa. O sea, yo tuve mi culpa también porque yo me embauqué y me envolví y me confié. Y no hice lo que tenía que hacer. Exacto. Entonces, al final, las circunstancias, ¿cuáles fueron esas circunstancias que no pudo darse el proyecto? Ahora, si fue por sinvergüencería, ya es otra cosa. Si tú ves que la persona lo que estaba era viajando el mundo y Europa, y yate, y crucero, y tú dices, oh, y Rolex, y mucho lujo, y al final el proyecto parado. Espérate, ya es otra cosa. Ahí es diferente. Ahí hay otras señales. Entonces, nada, vamos a hacer una última pausa, Luis, y al regresar, pues, algunas conclusiones respecto de este tema. Al regresar. Escuchar, dialogar y estar presente donde la gente nos necesita es parte esencial de nuestro compromiso con la provincia La Altagracia. Con esa visión, el senador Dr. Rafael Barón Duluc, Cholitín, continúa recorriendo nuestras comunidades, sosteniendo encuentros directos con dirigentes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos, líderes sociales y ciudadanos. Durante los últimos días, esta agenda de cercanía llegó a sectores y comunidades como La Caoba, La Ceiba, Anamuya y Santa Clara, creando espacios abiertos para conocer, de primera mano, sus principales inquietudes, necesidades y propuestas. En cada encuentro, los comunitarios tuvieron la oportunidad de expresar las situaciones que afectan sus sectores y plantear iniciativas orientadas a mejorar su calidad de vida. En La Caoba, además del diálogo con los dirigentes comunitarios, se dio seguimiento a los trabajos que se desarrollan en el centro comunal, incluyendo la verja perimetral y la cancha. En Anamuya, el senador compartió con presidentes de juntas de vecinos y líderes del sector, escuchando sus prioridades y reafirmando la importancia de trabajar de manera coordinada en la búsqueda de soluciones. Tenemos hoy aquí al senador, que cuando fue alcalde, fue el que más hizo, y en eso estamos de acuerdo todos. Denme un aplauso. La agenda de encuentros también llegó hasta La Ceiba, donde el senador sostuvo un importante intercambio con dirigentes comunitarios y representantes de diferentes sectores de la zona. Durante la reunión fueron escuchados sus planteamientos, inquietudes y sugerencias en torno al proyecto de regularización y ordenamiento territorial, un tema de especial importancia por el impacto que puede representar para las comunidades y para el futuro desarrollo de esta zona de la provincia. Mientras que en Santa Clara, junto a comunitarios de Santa Clara y Matachalupe, se vivió un encuentro marcado por el diálogo, la cercanía y el afecto sincero de su gente. Cholitín ha sido una voz firme en el Congreso, en el Senado. Todos los días está clamando y reclamando por la provincia de La Altagracia. Cada visita tiene un mismo propósito: escuchar para actuar, acompañar para gestionar y mantener abiertas las puertas del diálogo. Porque representar a una provincia también significa recorrerla, conocer sus realidades y trabajar junto a su gente. Dr. Rafael Barón Duluc, Cholitín, senador de la provincia La Altagracia.
Hemos llegado a la fase final de su programa Diálogo Jurídico. Hoy hemos estado dialogando con Luis Quesada sobre las estafas inmobiliarias, cómo evitarlas, cómo detectarlas. Y yo creo que más claro que el agua, como dicen, desmenuzado esas señales, esas advertencias, esas alertas que te da la experiencia. Como dicen, la experiencia no se improvisa, pero aquellos que no han buscado asesoría legal y que ya están metidos en el hoyo, como dicen, ¿cómo salir de eso? ¿Qué hacer? Lo primero es asesorarse, llevarle la documentación pertinente al asesor legal, en este caso, para que evalúe cuáles son las alternativas o mejores acciones que se pueden tomar en el caso. Y lo ideal sería que luego de esa evaluación se determine si procedería a hacer una intimación inicial, pidiéndole a ese desarrollador que muestre la documentación si no se hizo la debida diligencia, o los avances que ha tenido hasta la fecha, o las situaciones que han provocado que no continúe ese desarrollo, para entonces, en base a esa respuesta, determinar los pasos a seguir, ya sea apoderando a la Cámara Civil o a la Cámara Penal en caso de que aplique, luego de la evaluación que uno hace como abogado. Exacto. Es muy importante asesorarse. Lamentablemente, ya después que tú tienes esa experiencia que nadie la quiere vivir, te pesa hasta confiar en ese asesor legal, porque nos ha pasado, en pagar por esos servicios legales, porque te han estafado, porque te sientes vulnerable. Pero lamentablemente, yo lo que siempre le he dicho, o sea, ya tú tienes abajo $200,000, $300,000. Que lo pagaste sin problema. Que lo pagaste sin problema. Y ahora, para poder enderezar esa situación, o ver y no seguir poniendo en riesgo ese capital, primero, déjate asesorar, déjate guiar. Vamos a proceder con la debida diligencia, vamos a intimar, vamos a tratar de enderezar esta situación, a ver qué pasa. Porque de lo contrario, si tú estás dispuesto a dejar perder ese dinero, ya eso es otra cosa, lo respetamos, ¿verdad que sí? Pero al final sí nos ha costado mucho, frente a ya estar la persona o el cliente envuelto en una situación así, estar en disposición de tener que entrar su mano al bolsillo y volver a pagar para enmendar su propio error, porque ha sido un error que es difícil a veces tú reconocerlo, pero es un error que tú has cometido, te dejaste envolver y al final, entonces lamentablemente hay que dejarse asesorar, ya ir a manos expertas, ¿verdad? De cómo puedo enderezar esta situación. Hay veces que se puede renegociar el contrato, ¿verdad? Y hay veces que el mismo desarrollador se sinceriza y te dice, mira, lo que está pasando es esto. Sí, yo te voy a hacer un descuento. Vamos a buscarle la manera, vamos a buscar la vuelta para ver cómo podemos continuar o dejar. Y de hecho, y se nos pasó a decir eso, otra alerta también, es cuando un desarrollador no permite que tú modifiques el contrato. Ojo con eso. Cuando no te permite, no, ese es el contrato y así es que va. Tengan mucho cuidado. Eso como yo digo, cuando un deudor se niega a firmar un pagaré notarial. Tenga mucho cuidado que no le va a pagar. De entrada tú sabes que no te va a pagar. No te va a pagar. Entonces es lo mismo. Ese desarrollador que se niega, es que no, eso es lo que hay. Ya nosotros hemos firmado 100 contratos y usted es la primera que me dice que tengo que cambiar esa cláusula. Okay. No lo vamos a hacer. Bueno. Si usted quiere, a pesar de eso, firmarlo ya es a consecuencia, a riesgo, correcto, a riesgo suyo, pero ya eso es otra alerta. Entonces ya después de ahí, ¿qué hacer? Bueno, vamos a enderezar la situación y si hay que iniciar acciones judiciales legales, se hacen. Pero siempre ese acto extrajudicial intimando a dar rendición de cuenta de mi dinero. Porque es que yo soy que estoy pagando. ¿Y qué tú has hecho con mi dinero? ¿Y cuál es el estatus? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está la permisología? ¿Cómo está el régimen de condominio? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo va todo? Y no te saben contestar, o si te contestan a medias, o no te dicen lo que tú sabes que está pasando, porque también uno tiene como ir. Uno puede ir al Ministerio de Turismo, al Ayuntamiento, a obtener certificaciones de tal proyecto. A indagar a ver cómo está el proyecto. A indagar, y si te dicen, no, aquí estas personas no han completado un dictamen que ellos siempre dan de completar documentación, informaciones,
Y eso nosotros tenemos 8 meses esperando que ese proyecto nos diga, y el proyecto para 8 meses. O sea, ¿tú crees que ese proyecto de verdad te va a cumplir? Porque también esa es otra. Que en el ánimo de no ir a un tribunal y pagar los honorarios de una demanda y todo lo que eso implica, todavía se deja engañar 2 veces. Porque le dice el desarrollador, dame 10 meses, que yo te la termino la obra. Tú verás que si yo que... Pero dame un cronograma de obra, demuéstrame cómo tú me vas a terminar esa obra 10 meses que tú tienes hace 2 años que debiste haberme entregado. Que está parada y que en 10 y meses todavía confían que esa persona le va a quedar bien cuando saben que no le va a quedar bien. Hasta eso. Entonces yo digo, a veces hay que analizar el ser humano. Porque un trabajo de psicología. Sí, exactamente. Entonces, al final es decir eso, de que hay formas, no bien nunca los asesores legales, estamos aquí para eso. Hay que pagar, obviamente, cuesta el servicio, pero mejor remediar que lamentar. Mejor pagar al principio que pagar después una cantidad que... Exactamente, es una inversión, un deseo de tener un segundo techo o una vivienda, una primera vivienda, pero saber hacerlo bien para luego no tener que lamentar. Así que nada, vamos a concluir entonces, Luis, este programa dando esa advertencia de que no todos los procesos de construcción inmobiliario son estafas, que hay que saber distinguirlo y que al final lo que se busca siempre es velar porque las cosas se hagan bien y que se cumpla con el voto de la ley, pero asimismo también saber hasta qué punto tú puedes reaccionar y defender tu posición. Muchas gracias por la invitación y espero que les sea de gran ayuda a los televidentes este programa. Gracias siempre por tu apoyo. Y a ustedes pues, hasta una próxima.